Hoy comenzamos nuestra primera clase. La sabiduría de la Kabbalah comparada con otras ciencias es un artículo de Bala Sulam. La diferencia entre Bala Sulam y todo el resto de los cabalistas es que él era cabalista en nuestra generación, o sea que nosotros sabemos que los cabalistas son personas que vienen de Antigua Babilonia, que salieron de Antigua Babilonia, donde se reveló la sabiduría de la Kabbalah. Abraham la abrió como trabajador de ídolos, preparaba ídolos, los vendía, servía, daba servicio a todos los habitantes de Antigua Babilonia, la población en Ur-Kasdim, y era como todo el resto de los babilonios, hasta que se reveló en ellos el egoísmo que explotó, que de repente querían construir la torre hasta los cielos y ser grandes como las fuerzas de la naturaleza. Y entonces él empezó a averiguar por qué eso estaba pasando, esos problemas, porque las personas están alejándose una de la otra, rechazando una a la otra, porque dejaron de ser tan considerables uno con el otro y entender uno al otro. Y eso lo trajo a la ciencia de la sabiduría de la Kabbalah, al descubrimiento de la Kabbalah, y sobre ella escribió. Y luego los cabalistas también escribieron sobre ella, pero la escribieron, por lo general, de manera personal y sencilla, en realización personal subjetiva, porque la sabiduría de la Kabbalah, como dijimos, viene de Antigua Babilonia, porque los antiguos babilonios no querían aprovecharse de ella y siguieron el desarrollo egoísta y no utilizaron la Kabbalah para elevarse por encima de su ego y gradualmente conectarse uno con el otro como una familia, como estaban antes, hasta el estallido del egoísmo. Se puede mostrarlo en dibujo. Vivieron de manera normal, como una familia. Hubo un estallido de egoísmo, y este egoísmo, está escribiendo en ruso, empezaron a aprovecharse de él para desarrollar sus ciencias, sabidurías, todas las relaciones sociales entre ellos. Y la sabiduría de la Kabbalah dice, no, tenemos que, a pesar del egoísmo, simplemente elevarnos por encima de este egoísmo y ser de nuevo como una familia, como vivimos aquí. Así tenemos que seguir viviendo juntos en el nuevo escalón de nuestro desarrollo. Y entonces, dice la sabiduría de la Kabbalah, va a haber otro escalón de nuestro desarrollo y de nuevo tenemos que elevarnos y otro, 1, 2, 3, 4, 5. Tales 5 fases, y encima de cada uno de estos escalones tendremos que elevarnos para alcanzar el último nivel del estado perfecto nuestro, en donde todos nosotros, independientemente del ego que creció en nosotros hasta este escalón, este es nuestro ego, sin mirarlo, siempre estemos por encima de él. Este es nuestro ego del 5.º nivel que se ha desarrollado. Mientras que fue desarrollándose el ego de un nivel al otro, no hubo ningún problema con él. Las personas trataron de aprovecharse del ego, pensaron que en el próximo escalón se iban a sentir mejor, y entonces en algún momento empezaron, solamente al final del último siglo del desarrollo egoísta, del 4.º nivel, 4.º escalón, empezaron a entender que algo en este mundo no se está arreglando bien, que algo está pasando con este mundo, que de alguna manera como gira alrededor de sí mismo como un perro que corre atrás de su cola. Y al final vieron que al final las cosas no van a ser mejor. De todas maneras, la Kabbalah estuvo oculta de las personas, y por eso solamente Bala Sulam, Rabbi Yehuda Ashlag, escribo su nombre en ruso, Baal Hasulam Rabbi Yehuda Ashlag. Él es aquel cabalista que sí pudo revelar la sabiduría de la Kabbalah de tal manera que es de verdad. Hasta su tiempo, hasta su época, desde que se despertó en la época de los babilonios y hasta nuestra época, digamos, siglo XX, hasta nuestra época, esta época
era una época de la ocultación de la sabiduría de la Kabbalah. Estaba parcialmente en uso, pero después de Babel, de Babilonia, después de la destrucción del templo en Jerusalén, y también era un uso parcial y personal de la sabiduría de la Kabbalah, pero en nuestra época, hasta este nivel, todos nosotros tenemos que elevarnos porque todos nosotros estamos adentrándonos en la última fase del desarrollo egoísta. Y por lo tanto la sabiduría de la Kabbalah se está revelando a todos. Y hoy día ya se ha revelado a todos y tiene que mostrarse a todos. ¿Qué quiere decir? Y aquí Baal HaSulam tuvo que escribir muchos tales artículos, Kabbalah y las otras ciencias modernas, la Kabbalah y la filosofía, la esencia de la sabiduría de la Kabbalah, la paz en el mundo, donde él cuenta sobre las relaciones hacia la religión y la Kabbalah, etcétera. Él escribió muchos artículos, tales artículos donde le explica sobre todas las conexiones entre la sabiduría y el resto de las ciencias y las sabidurías y las religiones y qué precisamente es la sabiduría de la Kabbalah. Entonces él habla sobre ella con amor, como un hombre que conoce su gran valor, como un experto, como alguien que entiende la misma meta sobre la cual habla la sabiduría de la Kabbalah y sobre las oportunidades y posibilidades que nos provee. Y él dice lo siguiente entonces. El valor de cualquier ciencia en el mundo está determinado por el valor de su propósito. No se puede decir que biología es bueno y la física es malo. Todo depende del propósito, cómo nos aprovechamos de esta ciencia, cuánto nos puede ayudar, darnos frutos beneficiosos. ¿Qué quiere decir ciencia? Nosotros investigamos fenómenos en este mundo que aún sin nuestros descubrimientos, todo lo que descubrimos de eso que ya existe, no que no existió antes en el mundo. Los científicos jamás descubren algo que no hubo. Solamente no estuvo revelado hacia nosotros, pero en el mundo existía. Así que seguro que las cosas existían, solo que nosotros, como pequeños, que existen bajo la oscuridad, poquito a poquito captamos algo de la naturaleza, chispas de información y de eso construimos nuestra ciencia. Así que él dice que el valor de cada ciencia, o sea, estos conocimientos que aquí descubrimos de nuestro mundo circundante y toda clase de interconexiones y en los átomos, en proteínas, en los genes, etcétera, todo eso gradualmente nos crea alguna ciencia, pero el valor de estas ciencias depende de su propósito, el propósito de dada ciencia. No hay una sabiduría que no tiene ciencia, pero la ciencia no es por precisión, porque de ahí a lo mejor no podemos tener ni bien ni mal. ¿Y qué si en la naturaleza hay toda clase de fenómenos? Lo que es importante para mí, ¿qué me proporciona? ¿Qué me da? ¿Cuál es el beneficio para mí? Por eso juzgamos según el valor de la ciencia, o sea, según el beneficio que me da. Si me ayuda la ciencia, me alivia la vida, liberarme de enfermedades, aprovecharme toda clase de datos para poder aprovecharme mejor de la vida, si se puede decir, estar más felices, ser más felices, aunque de la ciencia jamás tuvo ese propósito, el individuo no se hace más feliz, pero digamos, alivia nuestra vida de alguna manera. Entonces, según eso, conforme eso, valoramos la ciencia más y conforme el beneficio que nos trae. Desapareció. Hubo ciencias que trajeron algún beneficio y ahora digamos que perdimos el valor y no nos trae beneficio, entonces ya no nos dedicamos a esas ciencias. Hubo tales ciencias en la humanidad y fueron desapareciéndose. Ahora últimamente, en el tiempo transitorio, es la filosofía que se desvaneció. En la Edad Media, en los siglos XI, XII, prosperó
en la Edad Media, y después pasó toda clase de conflictos internos y cambios, y en nuestra época, de alguna manera, en los últimos 20, 30 años, ya no cumple su significado, porque vemos que todo eso está desconectado de la realidad. Todo lo que inventan los filósofos no ocurre, no toma lugar, todo lo que dicen no resulta en soluciones para nuestra vida y no cambiamos, y por eso que vemos esta ciencia, supuestamente ciencia, no es una ciencia, porque no toma datos de la naturaleza ni tampoco nos acerca a nuestra vida, sino usa cosas abstractas, de fenómenos abstractos que ella misma crea. Pero este es un ejemplo del valor de una ciencia, porque la ciencia siempre tiene que tener una base superior. La sabiduría, la ciencia, siempre tiene que estar conectada con una meta superior, que al final tiene que traernos. En la naturaleza hay muchas interconexiones y relaciones y leyes que no descubrimos ni nos imaginamos que son. De repente podemos llegar a otras dimensiones y ver al mundo así abierto y cerrado en toda clase de dimensiones y cosas. No sabemos. Siempre tenemos que tener esa pregunta interrogante. ¿Sacamos beneficio al dedicarnos a eso o no? Así nomás saber las cosas, ya veo que no lo quiero para nada. Yo me acuerdo la física que hubo 50, 70 años, era muy popular la física y querían saber sobre los físicos que se dedicaban al átomo, los perseguían, y ahora vemos que se está empezando a deteriorar y no vemos nada especial en ello. Hay algún valor práctico, pero para bien o mal, pero por lo general también está cayendo el valor de la ciencia, y gradualmente estamos viendo y ahora están hablando sobre la biología del siglo XXI, que es el siglo de la genética y la biología, pero no por mucho tiempo, porque solo falta que entendamos que esta ciencia tampoco nos va a traer felicidad, llenado, relivio de nuestra existencia, que durante los últimos 40 años se revelaron 80 nuevas enfermedades que hoy la humanidad sufre, que en el pasado no existían, y en todas estas ciencias no pueden alcanzar a arreglar nuestra vida para que incluso sea como la vida que tuvimos antes. Si salimos del nivel de nuestra salud, al final sale que si definimos que en los próximos años son genética y biología, que son las ciencias que se están desarrollando, tampoco nos traen felicidad, entonces nuestro valor hacia ellos también va a caer. Y van a haber ahí otros científicos que se van a dedicar a eso, que de vez en cuando traen algún provecho, van a seguir dedicándose a eso, van a recibir algunos medios para eso, y por lo tanto, si hablar así, vamos a acercarnos a la sabiduría de la Kabbalah. ¿Qué nos descubre? ¿Qué le revela al hombre? Todo lo que dijo Baal HaSulam, se puede llegar a una conclusión sobre el valor de la sabiduría de la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah se apoya en la fuerza superior que tiene para el ser humano un valor incambiable, constante. Y cuanto más el individuo alcanza esta fuerza superior que gobierna y supervisa todo el universo, y puesto que esta fuerza es eterna, entonces la dedicación a la Kabbalah es eterna en este mundo, en nuestro cuerpo. Después que el hombre deja su cuerpo, empieza a dedicarse en acercarse al Creador con esa fuerza de la naturaleza, y de ahí, desde su alma y no desde su cuerpo, la sabiduría sigue siendo una ciencia, y no como las ciencias corporales, físicas. Si salimos del globo de la Tierra, puede ser que todas nuestras imaginaciones cambien. Descripciones, todas las
todas las fórmulas, va a haber que cambiarlas. ¿Quién sabe en qué espacios, dimensiones vamos a caer? Aquí tenemos asunto con una ciencia que no se cambia para nada, ninguna fórmula cambia, ningún dato. Por eso la sabiduría de la Kabbalah es eterna, porque esta naturaleza superior es eterna y está fuera del ser humano. Ahora estamos en ese estado eterno, solo que ahora está oculto por medio de nuestro cuerpo, es decir, nuestro egoísmo, no el cuerpo carnal, sino el egoísmo que nos oculta el mundo superior, lo oculta de nosotros. Esa es una de las metas de la sabiduría de la Kabbalah, y entonces se nos va a abrir el mundo superior eterno, nuestro mundo en el que existimos, y nos adentra en él de tal manera que nuestro cuerpo es simplemente animalista. Y yo soy un ser humano, son dos niveles, y yo ya no me identifico con el cuerpo. Así siente un cabalista que se le reveló el mundo superior. Y por eso, el valor de la sabiduría de la Kabbalah es que le da eternidad, felicidad, la sensación del mundo superior de esta vida, la sensación de sí mismo en el nivel del Creador. Es decir, no así nomás el individuo lo revela para sí mismo, sino al conectarse con esta fuerza superior, recibe él mismo la oportunidad de dirigirse, gobernarse a sí mismo y su destino. Supuestamente desde el costado, desde arriba, se mira a sí mismo, se corrige a sí mismo, empieza a juzgarse a sí mismo, él se hace el propio el creador de sí mismo, y por eso, por encima de esta ciencia, su eternidad no es la información sobre toda la naturaleza del Creador. Porque todo el resto de la sabiduría sabemos en qué crisis están. Todas gradualmente están empezando a mostrar que son inestables, porque las usamos solamente para el bien de nuestros propósitos egoístas, para alcanzar dominio, respeto, control, a la fuerza, todos los poderes, controlar, etc. Por eso todas las ciencias físicas, materiales, seguro que no pueden ser valoradas como algo superior por el individuo, porque los científicos venden sus alcances científicos a los políticos, los venden sus invenciones a los de la mafia, se venden a sí mismos, a quien pide. Desde un principio se venden para ser aprovechados. Por eso no valorar los científicos ni la ciencia, porque sabemos qué resultado llega de todo esto, que al final, que como resultado del alcance de la ciencia y el intelecto humano que quiere descubrir el mundo, están captados, encajados en las estructuras más bajas que obligan a los científicos a trabajar por ellos. Y por eso no podemos valorar ni la ciencia que se revela de esa manera, ni sus propósitos, ni sus objetivos, ni a los que se dedican a esas ciencias. Todo eso está sucediendo ante nuestros ojos y cae ante nosotros y pierde su valor. Pero en la sabiduría de la Kabbalah es todo lo contrario, porque es imposible dedicarse a la sabiduría de la Kabbalah si antes no alcanzaste ya algún nivel espiritual. Tienes que estar totalmente dentro de eso, por dentro, limpio, con una pantalla masaj contra tus deseos egoístas, y no puedes pasar tus conocimientos cabalísticos a otro que no esté en el mismo nivel. O sea, un egoísta no podría controlar, dominar fuerzas espirituales. Es imposible adentrarse en el campo de la espiritualidad y de ahí supuestamente conducir toda clase de fuerzas dictatóricas y dominar de manera egoísta y presiones.
Es imposible. Por eso la sabiduría de la Kabbalah está protegida en sí por su naturaleza, por la naturaleza de otorgamiento. Está protegida, que no se puede aprovecharse de ella. Nadie puede aprovecharse de ella. Por eso todas las puertas están abiertas. Estuvo encerrado no porque tenían miedo de los egoístas, tenía miedo de los egoístas pequeños. Quería que toda la humanidad madure en su camino, para que las personas, que las personas maduren, que este ego creció en ellos, crezca hasta el último nivel, hasta su último nivel, y solo entonces aquí se revela la sabiduría de la Kabbalah. Pero mientras no maduró hasta su final, es como una fruta que tiene que madurar sobre el árbol, tiene que madurar en todas las fases de su maduración. Y cuando se madura en su desarrollo, hasta el final de su desarrollo, se puede hablar sobre el uso correcto de él. Hasta entonces vimos que el fruto, hasta que no nos desilusionamos totalmente desde nuestro egoísmo, no se puede decirle a una persona: tengo para ti otra cosa que se dedique a las abundancias de este mundo. Respeto, riqueza, conocimiento, dominio. Y tú le dices: no lo necesitas, tengo otra cosa. Eso no le interesa. O sea, estuvimos esperando hasta que toda la humanidad se desespere, se desilusione. Y les decimos que tienen desilusión, y el propósito verdadero nosotros lo tenemos. Así que de esta manera se revela la sabiduría de la Kabbalah. Por eso su valor yace por encima de todos los valores de otras ciencias, pero incluye en ella estas ciencias físicas, porque cuando aprendemos la sabiduría de la Kabbalah, aprendemos sobre la naturaleza del mundo superior. Este es el mundo superior. Y la Kabbalah se dedica a eso. Y esta es la naturaleza de nuestro mundo. Puesto que desde el mundo superior, desciende la providencia, no hay nada en nuestro mundo que no viene de arriba. La sabiduría de la Kabbalah, que nos cuenta sobre el mundo superior, a la vez nos cuenta también sobre nuestro mundo, pero como parábola. Y de esta manera podemos imaginarnos más o menos lo que hay en nuestro mundo, de qué está compuesto y cómo es gobernado. De hecho, aprendemos sobre esta gobernación desde el mundo superior a nuestro mundo. O sea, esta supervisión, esta providencia no es como la nuestra, porque en nuestro mundo no hay nada que hay que responder. Seguro que en el mundo superior, si de alguna manera actuamos de arriba abajo, entonces en nuestro mundo despertamos una reacción sobre eso, a eso. Y entonces no hay retroalimentación. Eso existe solamente a través del individuo. Si hablamos de la supervisión del inanimado, vegetativo y animal, todos ellos están gobernados en una dirección, unidirección, sin retroalimentación, sin feedback. Si hablamos sobre el individuo, el ser humano, sobre él actúa la providencia, y si uno reacciona de manera correcta, influye de vuelta en la misma parte de la providencia que actúa sobre él, que le influye. Por lo tanto, el valor de la sabiduría de la Kabbalah incluye todas las sabidurías, todas las ciencias, las otras ciencias del inanimado, vegetativo y animal. Incluye y nos explica, digamos, en nuestro mundo ya sabemos y lo aprendemos suficiente sobre lo que tenemos que hacer en nuestro mundo, pero en nuestro mundo no podemos saber nada sobre el individuo, porque el ser humano es nuestra esencia interna, no nuestra parte animalista. Lo que los médicos nos curan, ellos curan la parte animalista, no al ser humano. El ser humano es el yo, lo que me distingue del cuerpo físico. Lo que un perro y un pájaro y un elefante, un cuerpo físico, no se distinguen uno del otro. No son en que mi cuerpo es diferente al de ellos, en nada. El hecho que este cuerpo pertenece a algo más alto que se llama ser humano, a una personalidad,
No nos dedicamos a eso, porque si hablamos de la personalidad, la providencia, la supervisión sobre la personalidad ya tiene una conexión que va y vuelve, ya no es una psicología. La psicología y la psiquiatría no son ciencias, no podemos decir de manera precisa qué son exactamente. Son algunas informaciones, investigaciones y pruebas sobre nuestra personalidad, sobre el ser humano, en nuestro mundo, está todo encerrado. Poetas, psicólogos, psiquiatras se dedican un poco a eso, pero no está de verdad revelado a nosotros. Y ahí está la unicidad de la Kabbalah, que se dedica al ser humano, cómo está gobernado, cómo se gobierna el ser humano dentro de mí, y eso se hace más necesario hoy día, porque incluso las pruebas de hoy día, los intentos de hoy día de descubrir cómo provienen las enfermedades, el origen de las enfermedades, sale de eso que no sabemos quién es el ser humano. Puede ser que es algo un poco demasiado personal. Hoy comí con mi hija, es doctor de biología, se dedica a la genética. Hace una hora estuve hablando con ella, teníamos un almuerzo y ella me contó que incluso que trabaja en un lugar muy interesante en su laboratorio con cáncer y genética, y dice que nosotros nos encontramos con el hecho que no conocemos al ser humano. Empezamos a bloquearnos, estropezarnos en la personalidad, y sabemos que a partir de eso todo desaparece. Aquí lo mismo. Hay genes, hay DNA, hay toda clase de píxeles que ellos hacen toda clase de investigaciones, de mutaciones, etcétera. Es una gran ciencia con mucha información, pero todos al final chocan contra el hecho que tenemos que saber sobre el ser humano, sobre el individuo, para entender las interconexiones entre todos los genes. De no ser así, no podremos entender que este es el encargado de este se encarga de esto, es responsable por eso. Las combinaciones de estos genes traen enfermedades. Tenemos que conocer al ser humano, y lo mismo con la física, etcétera. Todo desaparece entre los dedos y se escapa toda la ciencia, se desvanece toda la ciencia, y al final, precisamente la sabiduría de la Kabbalah viene al auxilio y nos revela el ser humano, no nuestro cuerpo físico bestial, sino el que está dentro de mí. Y yo en el cuerpo físico ni lo siento, no lo puedo distinguir de su cuerpo físico. Entonces primero tengo que discernir entre ellos, porque Él es perfecto, eterno. A Él yo lo puedo cambiar. Yo y Él somos iguales, somos lo mismo. Yo tengo que identificarme con Él y empezar a mi existencia eterna. Imagínense cuánto la sabiduría de la Kabbalah incluye a todas estas ciencias como pequeños elementos, y que ella misma le proporciona al individuo. La razón por la que existen pocos científicos cabalistas, vemos los que no se dedican a la Kabbalah, vemos que no es simple. Escribe Bala Sulam: para ser un científico cabalista, él necesita tener conocimientos básicos, pero no se puede encontrar en un estudio como en otra ciencia. O sea, el cabalista, el científico cabalista, tiene que de verdad conocer la sabiduría de la Kabbalah. ¿Qué quiere decir conocer la sabiduría de la Kabbalah? Si yo voy a una universidad, termino, tengo un programa, me dan un libro, me dan un diploma y yo me llamo un experto. Entonces, ¿qué hay en la sabiduría de la Kabbalah que se llama que él se hace experto? Él dice lo siguiente: es imposible como en otras ciencias. Primero, que el principiante tiene que adquirir el lenguaje de otorgamiento. El lenguaje de otorgamiento. Todos nosotros entendemos nuestro mundo, nos conectamos uno con el otro, captamos todo, percibimos todo dentro de un lenguaje egoísta, según un código egoísta. Lo que es bueno para mí, percibo. Lo que es malo para mí, lo que me hace mal, lo que no es de mi interés como bueno o malo,
positivo o negativo para mi egoísmo, no lo capto, no lo percibo. Es decir, yo como egoísta, si tengo objetivos egoístas, no los veo. A mi alrededor pueden existir una gran dimensión altruista, no la puedo percibir. Sentir es transparente para mí. Paso a través de ella, no la siento. Todos mis sentidos están basados en hechos para sentir lo que mi egoísmo quiere. Por eso, para el principiante necesita adquirir el lenguaje del otorgamiento primeramente. Que sobre eso está escrita la sabiduría de la Kabbalah, porque los cabalistas son los cuales han creado el lenguaje de otorgamiento y vieron con su vista de otorgamiento en los 5 sentidos espirituales, que ya no se llaman vista, oído, olfato, tacto, gusto, sino que se llaman Keter, Jochma, Binah, Zeir, Anpin, Malchut, 5 sefirot, en lugar de los 5 sentidos corporales que veían a través de ellos el mundo de otorgamiento, y sobre él no se escriben sus leyes, cómo se puede dominar el mundo espiritual, y cómo las leyes vienen de arriba abajo, y cómo se puede controlar nuestro mundo de manera altruista, porque de manera egoísta es imposible. Vamos a agarrar un cabalista y le obligamos a trabajar para el egoísmo. No va a salir, porque quieren que él se aproveche de los deseos egoístas suyos y que los ponga en su mecánica altruista, y eso es imposible. Por eso esta sabiduría es solamente para aquellos que han adquirido el lenguaje de otorgamiento. Los que empiezan el estudio de la sabiduría de la Kabbalah quieren inmediatamente captar toda la sabiduría, pero luego dejan la sabiduría de la Kabbalah. Diría de otra manera, el individuo llega a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, algo lo empuja a la Kabbalah. Él piensa que aquí va a encontrar todo lo posible, cualquier cosa posible, y al final empieza a entender, momento, esta sabiduría dice que yo tengo que cambiar. Yo había pensado que iba a llegar y me voy a hacer vuelta a todo el mundo alrededor de mi dedo, como llaves así. Controlar todo el mundo, saber del pasado, presente, futuro, adivinar, dominar, controlar, así fácil y bien. Y aquí de repente me doy cuenta que tengo que elevarme y yo mismo adentrarme en el mundo superior, y cuando me cambio hasta tanto que pueda penetrar el mundo superior, porque no se puede entrar con el cuerpo, hay que entrar ahí con lo que fue creado por ti, por mí, o sea, y por medio de una herramienta altruista. Así que cuando uno empieza a estar consciente del hecho, se para, ¿acaso me conviene o no? ¿Me conviene o no? Y entonces aquí, a propósito, dentro de la Kabbalah hay un sistema, un pleno de introducción a la Kabbalah, en donde cuando los deseos egoístas incrementan dentro del individuo, que pasa toda clase de situaciones confusas y desorientantes, desconcertantes, y para las personas que no tienen una dirección clara de alcanzar el mundo superior, pase lo que pase, porque solo ahí hay plenitud y eternidad, entendimiento, la verdad. No es lo más importante. No puedo seguir con un mundo así falso que se termina, se acaba, e incluso perder, me da lástima perder incluso un momento. Puedo dedicarme a la verdad. Si uno queda esta fuerza para convencerse a sí mismo, entonces trabaja sobre sí mismo para traerse al mundo superior espiritual ese, y entonces ya se convierte
descubridores de la sabiduría de la Kabbalah, ellos que descubren estas leyes, esos fenómenos que dominan. Para ellos se pinta, se abre toda esta imagen, este cuadro del gobierno, de la providencia, de la meta. Y entonces empiezan ellos mismos a ser científicos cabalistas. Puesto que este camino, la entrada al mundo superior, no es fácil, no es simple y es largo y complicado, entonces hasta hoy muy pocos cabalistas, y solamente en los últimos 20 años las personas están empezando a despertarse voluntariamente a esta sabiduría. Estamos empezando a ver hoy día ya centenares de miles e incluso millones que empiezan a interesarse de manera seria y a dedicarse, diría, incluso unos centenares de personas que están adquiriendo esta sabiduría ya. Y espero que va a seguir atrayendo más y más personas a un tal desarrollo de la humanidad. Y esto es inevitable. Vamos a llegar a un tal estado en el que todas las personas van a alcanzar el mundo superior y todas se van a elevar hacia las fuerzas superiores, a sus propios ángeles, como está escrito, como se dijo. Y no va a quedar ni una persona que solo viva en el marco de este mundo. Ese estado, esta liberación de nuestro mundo egoísta, la libertad y la revelación del paso hacia el mundo eterno y pleno, esto tiene que realizarse en nuestra época. Todo depende de cuánto nosotros y ustedes saldremos y queramos ser los descubridores, los novedores de esto.